acá la desconexión, aquí el doctor Cervera, que claro, decir un breve resumen de él tendría que hablar mucho tiempo y no lo hay. Decir que es jefe de servicio de las enfermedades autoinmunes del Hospital Clínic de Barcelona, jefe del grupo de investigación de enfermedades autoinmunes sistémicas del Instituto de Investigación Biomédica de Agustín Pi y Soiner de Barcelona, profesor del Departamento de Medicina de la Universidad de Barcelona, donde dirige la cátedra de la Universidad de Barcelona junto a GSK de enfermedades autoinmunes, coordina el máster oficial de enfermedades autoinmunes, desempeña también el cargo de vicedecano académico de la Facultad de Medicina, ha escrito más de 15 libros, un montón de artículos, es decir, una persona hiperactiva, pero muy serena, muy tranquila. Muchísimas gracias por su presencia. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Lourdes, por estas tan amables palabras de presentación. Muchísimas gracias a la Asociación de Lupus de Cantabria. Es para mí un placer volver de nuevo a su reunión. Es un gran honor venir ya por tercera vez. Supongo que pues, guardan buen recuerdo de los previos. Y, por supuesto, mi más sincera felicitación por haber llegado a estos 25 años. 25 años es un hito que merece pues, todas mis felicitaciones. Realmente han hecho un trabajo magnífico durante estos años. Yo soy buen conocedor de este magnífico trabajo que han hecho y estoy seguro de que van a continuar haciéndolo 25 años, 50 años, muchos más todavía. Por lo tanto, enhorabuena y muchos ánimos. Y esta segunda charla, pues vamos a ver, una vez que ya se ha procedido al diagnóstico, o a la clasificación, o al etiquetado, como comentaba el doctor Calvo Allen, del lupus, vamos a ver cómo lo tratamos y sobre todo cómo esperamos tratarlo mejor con tratamientos más innovadores en esta enfermedad. Pero a mí, antes de hablar del futuro, siempre me gusta hablar un poquito del pasado, de dónde venimos. Si no sabemos de dónde venimos, pues probablemente no vamos a saber hacia dónde tenemos que ir. Y me gusta siempre enseñar esta diapositiva que aparece, esta es una gráfica que aparece en este libro que se publicó en el año 1960, que es el primer libro, el libro gordo del lupus, que publicó el doctor Dubois, que era un médico de California, en los Estados Unidos, que se dedicó exclusivamente, y creo que era el primer médico que se dedicó exclusivamente a tratar a los pacientes con lupus. Creó la primera clínica, la primera consulta específica de lupus y llegó a hacer un libro que todavía hoy, pues 60 años después, continúa publicándose, se continúan haciendo ediciones. En aquella primera edición lo escribió él solito todo el libro, después hemos colaborado muchos médicos en sucesivas ediciones. Bueno, pues en esta primera edición él publicaba, esta es una gráfica de lo que llamamos la supervivencia de los pacientes y mostraba, esto es un montón de puntos, pero solamente una idea, mostraba cómo podían sobrevivir los pacientes según los tratamientos que había en aquel momento. Y en aquel momento solo había un tratamiento realmente efectivo, que era la cortisona. Los corticoides fue el primer tratamiento realmente efectivo para el lupus. Pues aquellos pacientes que tomaban la cortisona llegaban a tener a los 5 años una supervivencia del 50%. Esa cifra de 50% de supervivencia a los 5 años es más o menos, grosso modo, la que hay actualmente con el cáncer. Por lo tanto, es una cifra que pues era dramática en los años 60. Años 60, lupus, probablemente tan grave como un cáncer. Las cosas han cambiado completamente, por suerte y para bien. Esto es una gráfica ya reciente, de este siglo. Y este además ya es un estudio europeo que hemos coordinado nosotros desde Barcelona,
hemos seguido a 1000 pacientes de toda Europa durante 10 años y hemos hecho lo que llamamos el proyecto Eurolupus y ahora tenemos una supervivencia a los 5 años superior al 95% y a los 10 años 93%. Supervivencia elevadísima. Pero todavía esto indica que hay pacientes que fallecen antes de lo esperado para este tipo de pacientes que son en la mayoría mujeres y mujeres jóvenes. Por lo tanto, todavía tenemos que mejorar la supervivencia, tenemos que reducir la mortalidad, aunque fíjense cómo han cambiado las cosas, por suerte, en estos años. Pero nos queda otro gran problema, aunque probablemente ahora ya esa mortalidad que era terrible en el siglo pasado, ahora ya no es un problema tan grave. Tenemos que mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Todos lo saben que hay muchos problemas en los pacientes con lupus. Los dolores, las fatigas, los problemas en el riñón, los problemas en la sangre, muchos problemas que no conducen, afortunadamente, no producen la muerte prácticamente nunca, aunque todavía hay casos que puede pasar esto, pero todavía hay esos problemas que tenemos que saber tratar mejor. Y para ello, aparte de medicamentos, que hablaremos, de medicamentos nuevos, tenemos que probablemente cambiar el enfoque global de cómo los médicos y los sanitarios en general tratamos esta enfermedad. Y un cambio muy importante se ha producido hace pocos años en esta década, que es el concepto de tratar por objetivos. En inglés se llama treat to target, y que es un concepto que se introdujo en algunas enfermedades muy prevalentes, por ejemplo, la hipertensión arterial o la diabetes. Si ustedes, algunos, tienen hipertensión arterial, ustedes saben que sus médicos les mirarán que tenga un objetivo de que no suba la presión, pues, por ejemplo, por encima de 12 o de 14 de máxima, o de 8, o de 8,5 de mínima. Es un objetivo porque lo que queremos es que no se produzca a la larga pues un infarto, un ictus, una trombosis cerebral. Entonces el objetivo es tener la presión controlada así. También en la diabetes pues hay un objetivo, hay un parámetro que se mira. Las personas que tienen diabetes a lo mejor les suena esto de la hemoglobina glicada. Bueno, pues en algunas enfermedades autoinmunes en los últimos años se están buscando también esos objetivos. Y en el lupus pues hicimos un gran esfuerzo hace ahora 8 años para buscar unos objetivos concretos, medibles, para tratar. Entonces aquí se crearon varios, y no vamos a entrar en esto porque es un poquito más complejo, pero había el primer objetivo era conseguir una palabra que quizás han oído en las últimas semanas y que sé que ha llevado a confusión. El primer objetivo es conseguir la remisión de la enfermedad. Que remisión es una palabra que utilizamos los médicos, digamos científica, médica, que indica que pues, no hay manifestaciones inflamatorias, que los análisis salen correctamente, pero no quiere decir curación. Este probablemente ha sido un error que ha surgido pues, con estas terapias que hablaremos al final del todo. Esto de CAR-T, ¿les suena? Esto se ha hablado en las últimas semanas, que bueno, pues en los artículos científicos dice se ha conseguido la remisión gracias a estos tratamientos. Y mucha gente, pues como no había oído esta palabra, como generalmente en la consulta siempre decimos está controlado, o está dormido, o está inactivo, ¿no? Pero no decimos remisión. Pues mucha gente pensó, quiere decir que ya se ha curado, se ha conseguido el tratamiento que cura el lupus. No. Por lo tanto, el objetivo que tenemos los médicos y que al tratar el lupus es conseguir la remisión, que para entendernos pues es un control absoluto, pero por ahora no es todavía la curación. Y otro concepto, y este es
este año. Esto ya es absolutamente reciente, que hemos consensuado los médicos que nos dedicamos al lupus a nivel internacional. Es el concepto de modificación de la enfermedad. Yo sé que en el día a día lo que preocupa a una persona con lupus es pues, que tenga una inflamación, tener un dolor, tener una fatiga, un cansancio o una neblina mental lúpica. Pero el problema más grave es que eso, acumulado día a día durante los años, produce lo que los médicos llamamos un daño orgánico, una lesión en los órganos internos del cuerpo, una lesión irreversible, una cicatriz que hace que deje de funcionar aquel órgano, que deje de funcionar el riñón, o que dejen de funcionar adecuadamente las articulaciones, o que quede una lesión definitiva en la piel o en los nervios, en una parte del organismo. Y entonces ahora el objetivo que tenemos los médicos es, bueno, intentar que el día a día sea mejor. Que si hay inflamación, baje la inflamación. Pero sobre todo conseguir que a la larga no se produzca ese daño irreversible. Y eso le llamamos modificar la enfermedad. Entonces tenemos muchos medicamentos que para el día a día, pues bueno, vamos haciendo. Tenemos la cortisona, los antiinflamatorios, muchos inmunodepresores, son cosas que han oído ustedes, que seguramente muchas de ustedes toman, pero lo que necesitamos, esos medicamentos son, digamos, para frenar el día a día. Pero por desgracia no nos evitan que a la larga se produzca ese daño. Entonces lo que ahora buscamos y lo que valoramos en un medicamento nuevo, en un medicamento innovador, de los que hablaremos después, es que, bueno, para el día a día sirvan, pero sobre todo sirvan para que al final no se produzca ese daño. Medicamentos modificadores de la enfermedad. Por lo tanto, estos conceptos lo que son fundamentales. Nuestro objetivo ahora es, de los médicos, de los sanitarios, es conseguir modificar su enfermedad, evitar no solo el mal del día a día, sino el mal a largo plazo y conseguir unos medicamentos modificadores de la enfermedad. Esto es un concepto muy innovador, Ustedes lo oyen y muchos médicos, seguramente muchos de los médicos a los cuales visitarán, todavía no se han leído estos artículos y no saben este concepto que estamos hablando, pero seguro que en los próximos meses lo van a oír mucho porque estamos haciendo mucha difusión, mucha divulgación de estos conceptos. Como les comentaba, el concepto de modificación de la enfermedad intenta sobre todo evitar que haya problemas a la larga. Este es un concepto que hace ya unos años se utiliza o se ha empezado a utilizar para otras enfermedades. Pues se ha utilizado para enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, en enfermedades autoinmunes, sobre todo se ha empezado a utilizar en artritis reumatoide, saben que es una enfermedad que comparte muchas características con el lupus y todo ello pues, nos ha hecho pensar que también tenemos que utilizarlo en el lupus. Y como indica en esta diapositiva, pues se trata no solo de conseguir que el día a día haya un alivio de los síntomas, que se esté mejor en el día a día, sino sobre todo impedir alterar la progresión de la enfermedad. Evitar que a la larga haya problemas. Entonces tenemos que actuar muy finamente sobre las alteraciones inmunológicas. Tenemos que ir al origen de la enfermedad, al sistema inmunitario, a lo que los médicos llamamos la fisiopatología, el mecanismo de producción, y tiene que ser un efecto persistente, permanente. No sirve, bueno, damos corticoides y con los corticoides, si damos 1 gramo de corticoides, aquello va muy bien aquel día, pero luego vienen otros problemas. Como saben, el lupus es una enfermedad que va a brotes, sube y baja, oscila.
Y puede que haya días que se esté muy bien. Pero eso no quiere decir que desaparece la enfermedad. Porque lo que sucede con la enfermedad es que el daño va subiendo, es la parte inferior. El daño acumulado, aunque uno algunos días se encuentre bien, ¿eh? Cuando no hay brote, la parte de arriba, uno está bien, pero el daño sigue. Y lo importante con el medicamento será pues conseguir que no pase lo de la imagen inferior, que no aumente el daño. Y eso es lo que pretendemos con los medicamentos. Actualmente, una cifra, casi el 50, entre el 30 y el 50% de los pacientes a los 5 años del diagnóstico del lupus ya tienen daño. Daño que se queda allí, que ya está establecido. Por tanto, eso es un gran reto, intentar evitar esto. Y el riñón es el órgano probablemente más paradigmático de todo esto, ¿eh? El riñón a lo largo de la vida ya de hecho va perdiendo funcionamiento. Un riñón en cualquier persona, ¿eh? Persona que no tenga lupus, digamos persona sana aparentemente, pues con el tiempo va perdiendo los podocitos y las nefronas, que son las células del riñón, va perdiéndolas con el tiempo. Si tiene un lupus con brotes de nefropatía, con brotes de inflamación del riñón, pues esto es mucho más acusado. Y por ejemplo, una persona que tiene una nefropatía lúpica, que a los 5 años, pues prácticamente un 20% de los casos ya ha perdido la función del riñón. Tiene un daño sobre el riñón. Y a los 10, el 33, y a los 15, 44. Por lo tanto, casi la mitad de los pacientes con nefropatía lúpica, con inflamación del riñón, pierden la función del riñón. Y todo esto es lo que tenemos que evitar. ¿Por qué? Estos círculos indican la actividad con los brotes. Aunque bajen los brotes, el daño sigue acumulándose. Y al final ese daño es el que puede llevar pues, a más mortalidad y sobre todo a menos calidad de vida. Y un factor muy importante, esto es fundamental, un factor muy importante en ese daño es los medicamentos que damos. Y una de las personas que asiste aquí se estaba quejando de que un medicamento le producía problemas en el estómago y no se los tomaba. Otros pacientes saben que, por ejemplo, la cortisona, que va también para bajar una inflamación, pues produce descalcificación de los huesos, o produce cataratas, o puede producir infecciones, es decir, producen daño también. O sea, los medicamentos que tenemos actualmente, la mayoría, pues sirven un poquito para el día a día, no nos acaban de ayudar para prevenir el daño, sino todo lo contrario. Producen también daño de por sí. Hemos conseguido muchas cosas gracias a esos medicamentos, ¿eh? No son el demonio, ni mucho menos, ¿eh? Hemos cambiado aquellas diapositivas que he presentado al principio, aquella del doctor Dubois, del 50% de mortalidad a los 5 años, a la supervivencia actual de más del 95%, gracias a esos medicamentos, ¿eh? Son muy buenos. La cortisona es uno de los medicamentos que ha salvado más vidas en todo el mundo. Millones de personas deben la vida a la cortisona. El médico que descubrió la cortisona le dieron el premio Nobel de Medicina y bien merecidamente, ¿eh? Como el que descubrió la insulina. Son medicamentos que han cambiado la vida. Pero, bueno, pues no son la solución definitiva, no son la panacea y tenemos que seguir mejorando. Por lo tanto, sobre todo, tenemos que conseguir esta modificación de la enfermedad que lo hemos definido recientemente como minimizar, disminuir la actividad, disminuir la inflamación, los brotes, tener el mínimo de toxicidad o nula toxicidad con los medicamentos que utilizamos y enlentecer, prevenir, evitar la progresión del daño orgánico en la enfermedad. Y para ello, pues creemos que tenemos que ir al origen de la enfermedad, al sistema inmunitario, lo que coloquialmente llamamos las defensas. Esto es muy complicado. Quiero asegurar
que ni yo mismo entiendo prácticamente nada del sistema inmunitario. Pero si me lo permiten, lo voy a resumir un poquito con ánimo de simplificar en esta diapositiva, en esta imagen. En el sistema inmunitario hay, sobre todo, dos grandes células muy importantes: los linfocitos B y los linfocitos T, que son células de la familia de los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos o leucocitos, que recordarán ustedes, son muchos, y unos son linfocitos B y otros de ellos son linfocitos T. Estos dos linfocitos dialogan entre sí, hablan entre sí. ¿Y cómo pueden hablar si no tienen boca? Pues no tienen boca, pero tienen unas moléculas en su superficie que interactúan. Y como consecuencia de ese diálogo entre el linfocito B y el linfocito T, producen anticuerpos. Los linfocitos B producen anticuerpos anti-DNA, todos esos anticuerpos que saben ustedes que producen el lupus, pues salen después de que hayan hablado el linfocito T con el linfocito B. Y además producen citocinas, que habrán oído ahora con la COVID y todo esto, la tormenta de citocinas, que son interleucina 1, TNF, interferón, etc. Entonces, esos anticuerpos y esas citocinas, al final, son las que producen el daño sobre los diferentes órganos. Producen la artritis, producen las lesiones en la piel, producen la nefritis, producen todo eso. Y todo ello, básicamente, debido a ese diálogo, eso que hablan entre los linfocitos B y los linfocitos T. Le dice el B al T, o el T al B le dice, produce más anticuerpos. Entonces, B, venga a producir anticuerpos. O le dice, no produzcas tantos, y no produce tantos, ¿no? Entonces, los médicos lo que intentamos hacer, o los investigadores, es intentar interferir en este diálogo. Si sabemos que le dice el T al B, le dice, produce anticuerpos, pues vamos a ver si con una molécula les hacemos callar la boca. Calla la boca, deja de decir que produzca anticuerpos. Y esos son, lo que habrán oído hablar ahora, terapias biológicas. ¿Cuáles son algunas de esas terapias biológicas? Vamos a seguir representándola en estos dibujos. Esto es un dibujo más cercano entre el linfocito B y el linfocito T cuando están hablando entre sí. Aquí tenemos el B y allá tenemos el T, y hablan entre sí, con estas moléculas. Bueno, pues hay unas moléculas que son April, Tazi, Bliss, que son muy importantes en ese diálogo. Pues se han descubierto unos medicamentos que actúan sobre este diálogo. Y un medicamento, una molécula muy importante es el Bliss, y el medicamento contra el Bliss es el belimumab. Habrán oído ustedes hablar, y ha sido el primer tratamiento biológico que ha demostrado ser eficaz para el lupus. Y lo que hace es hacer, digamos, que se calle ese Bliss, que deje de dar la lata y decir a los linfocitos B que produzcan más anticuerpos y más enfermedad. Al final tampoco es tan sencillo, no consiguen tanto, pero van por ahí, intentan hacer callar esto. Bueno, por medio de unos ensayos clínicos, que habrán oído ustedes, que es la forma que tenemos los médicos de demostrar que realmente un medicamento es eficaz. Quizás algunos de ustedes han participado en algunos de estos ensayos clínicos. Tenemos que hacer lo que se llama un ensayo doble ciego. Les damos a unos pacientes el medicamento y a otros un placebo, algo que no es el medicamento. Y ni el paciente ni el médico sabemos si están tomando el medicamento o el placebo. Y medimos una serie de características a lo largo de un tiempo de tratamiento y al final, pues vemos, los que tomaban medicamento están mejor que los que tomaban placebo, ¿o no? Si no sale que están mejor los que tomaban el medicamento, pues ese medicamento no se aprueba. Y ya está, y a seguir investigando otros. De hecho, para el lupus se han investigado muchísimo, se han hecho muchos ensayos y hasta ahora solamente se ha demostrado la eficacia de este, y luego veremos, esto fue hace 10 años, ya 11 años, y ahora tenemos un segundo. Cuesta mucho demostrar la eficacia. Lo demostramos claramente que aquellos pacientes con un lupus más grave respondían mejor si recibían el tratamiento que si recibían el placebo.
Esto es los que recibían el tratamiento y estos los que recibían el placebo. Claramente respondían mejor con el medicamento que con el placebo. Bueno, pues esto llevó a su aprobación. Ahora es un medicamento que los médicos podemos prescribir oficialmente en las consultas y en el hospital para los pacientes con lupus activo, grave, que no responden a otros tratamientos. Además, sabemos que es un medicamento seguro. Antes comentaba, cuidado que gran parte del daño a la larga se produce por los propios medicamentos. Bueno, pues sabemos que este no da más daño. Bueno, entonces esto es un medicamento seguro. También una cosa que saben ustedes que es terriblemente decepcionante y es que para problemas inflamatorios en el lupus, si uno tiene una artritis, por ejemplo, pues damos tratamiento y esa artritis se frena generalmente relativamente bien, pero para cosas como el cansancio, la neblina lúpica, los dolores difusos, pues no tenemos tratamiento y eso le llamamos calidad de vida. Bueno, pues el belimumab demostró que también actuaba sobre la calidad de vida. Es de hecho, el primero de los medicamentos, los cuales, de todos esos que hemos hablado, primero que demuestra que actúa algo sobre la calidad de vida. Tampoco es la panacea, no es la solución final, pero ayuda a mejorar la calidad de vida. Y esto lo hemos visto pues, en muchos estudios y ahora ya lo podemos ver en la vida real. Porque primero se tiene que demostrar en ensayos clínicos, que son estudios muy concretos, que se hacen en los hospitales, muy vigilados, pero luego tenemos la vida real y ahí pues tenemos registros de todos aquellos pacientes que lo están recibiendo en los diferentes países y hacemos análisis y vemos que efectivamente continúa siendo efectivo este tratamiento. Tanto es así que ya está en las guías oficiales. Una de las cosas que hacemos y que remarcamos más que hay que hacer es tener unas recomendaciones oficiales que hacemos generalmente desde las sociedades científicas. Por ejemplo, la Sociedad Europea, comentaba el doctor Calvo, EULAR, pues es muy famosa por tener las recomendaciones para el lupus más importantes del mundo. Son las que siguen no solo en Europa, se siguen incluso en Estados Unidos o en Latinoamérica, en todas partes se utilizan estas recomendaciones que hacemos en digamos, un grupo de expertos que estudiamos muy bien la situación, hacemos muchas reuniones de consenso y al final recomendamos qué es lo que hay que hacer. Entonces esto sirve para que pues tanto en Barcelona como en Santander, como en Buenos Aires o como en Minnesota, pues se trate de forma más o menos similar las diferentes manifestaciones del lupus. Son unas recomendaciones generales. Bueno, pues ya tenemos el belimumab, el BEL, lo tenemos puesto ahí y lo utilizamos ya oficialmente de momento cuando fallan otros medicamentos. Es decir, primero probamos con los medicamentos ya más conocidos, el Dolquine, cortisona, aunque la mínima posible, otros inmunodepresores. Y si es refractario, segunda línea, lupus moderado, belimumab. Ya está introducido en la práctica clínica. Los primeros estudios del belimumab se hicieron en pacientes que no tenían nefropatía lúpica. Se excluyó la nefropatía lúpica en aquellos estudios porque se consideró que era un campo bastante complejo y que requeriría otros estudios posteriores. Y la nefropatía lúpica es un problema muy importante. Hay que buscar medicamentos también para nefropatía lúpica. Bueno, pues hace 2 años ya también se ha demostrado que para la nefropatía lúpica es útil. Y esto es, nada, calentito, sacado del horno. Muy reciente. También podemos dar el belimumab para nefropatía lúpica. Y un concepto importante, esta diapositiva la traigo solamente para remarcar un concepto importante. Les decía antes que a lo largo de los años hemos investigado muchas moléculas de estas del sistema inmunitario, docenas de moléculas. Y todas han ido cayendo. Solamente el belimumab,
luego hablaremos de la segunda, ha demostrado su eficacia. ¿Y esto es porque no son buenas moléculas? Pues desgraciadamente les tengo que decir que no es porque sean buenas moléculas, sino porque somos malos investigadores, porque no hemos hecho bien los estudios de investigación. Y también, pues un poco, para disculpa, tenemos que decir que es porque es muy difícil hacer estudios de investigación en el lupus. Es muy complicada. Mucho más fácil hacer un estudio de investigación en artritis o en enfermedad inflamatoria intestinal, que solo es un problema, o en psoriasis, que también son autoinmunes, pero solo son de una parte del cuerpo, que en lupus, que puede estar todo el cuerpo afectado, muchas partes del cuerpo. Entonces, los médicos no hemos sabido hacer bien los estudios y no han salido bien y hemos tenido que abandonar determinados medicamentos. Entonces, para hacer el estudio del belimumab, tuvimos que hacer mucho esto que se llama brainstorming, mucho darle vueltas a cómo hacer bien el ensayo y bueno, creamos unas formas de hacerlo, miramos como medida de desenlace de respuesta, pues inventamos una cosa que se llama la respuesta renal de eficacia primaria, etcétera. Es un poquito más complejo esto, pero es decir simplemente que hemos intentado hacer bien los estudios dentro de la inmensa dificultad que significa hacer ensayos clínicos en el lupus. Y bueno, pues han salido, gracias a ello, han salido los estudios positivos. Es también seguro, esto es la seguridad, no había efectos secundarios por el hecho de utilizar belimumab en nefropatía lúpica. Y ahora los médicos estamos pues, acabando de decidir cuándo utilizar el belimumab en nefropatía lúpica. Esto es tan reciente que todavía no tenemos recomendaciones, no hemos hecho las recomendaciones, aquellas que les decía previamente del EULAR, estamos pensando todavía pues cuándo las utilizaremos. Hay unos compañeros nefrólogos que ya se han atrevido a poner algunas indicaciones, pero bueno, todavía es muy inicial. No esperen que si tienen nefropatía lúpica, en la próxima consulta con sus médicos del lupus, les vayan a decir ya que van a tomar el belimumab. Lo estamos en estos momentos, digamos, intentando saber cuándo tenemos que darlo. Y esto ya, pues globalmente, significa que estamos cambiando el paradigma, la forma de tratar estas enfermedades. Por ejemplo, en la nefropatía lúpica, pues estábamos dando primero un tratamiento muy intensivo, damos muchas veces ciclofosfamida, luego un tratamiento menos intenso, micofenolato, a esto le llamamos terapia secuencial, secuencias, y ahora con los nuevos medicamentos, pues intentamos dar una terapia que llamamos combinada más personalizada. Quizás a unos pacientes les daremos un medicamento, a otros pacientes otro, más personalizado a medida que conozcamos mejor la enfermedad. Les decía que tenemos algún otro medicamento más que finalmente hemos demostrado su eficacia en el lupus. Bueno, pues uno de ellos es frente a una citocina. Recuerden que linfocito T y linfocito B dialogan entre ellos y sacan los linfocitos B montones de anticuerpos, los linfocitos T y también los B montones de citocinas que van haciendo daños. Una de las citocinas es el interferón alfa, IFN alfa, interferón alfa. Pues este interferón alfa ya tiene también su antídoto, su tratamiento biológico, que es el anifrolumab. Este medicamento acaba de ser demostrado también en ensayos clínicos que es eficaz para el lupus. Y las grandes agencias reguladoras, las que mandan más, la europea, la Agencia Europea del Medicamento, y la americana, la FDA, ya lo han aprobado. Y ahora, a nivel de los diferentes países, o en el caso de España, de las comunidades autónomas, pues van a ir aprobando progresivamente este medicamento y sobre todo su reembolso. Aprobarlo probablemente es fácil, pero pagarlo es más difícil. Pues ya este será el segundo tratamiento biológico. Esperamos en los próximos meses ya poder tener a punto para recetar en el hospital el anifrolumab. Igual que tenemos el belimumab, tendríamos el anifrolumab también.
Y también estamos ahora haciendo estudios para el anifrolumab en nefropatía lúpica. El anifrolumab, hasta el que se ha aprobado ahora, es para manifestaciones diferentes de la nefropatía lúpica. Y ahora esperamos también demostrarlo en nefropatía lúpica. Y también, dentro de este diálogo entre el linfocito B y el linfocito T, hay una molécula que es el CD20, que también pues tenemos un antídoto, digamos, frente a esta molécula. Este antídoto es uno clásico, es el rituximab, que por cierto, sabemos que el rituximab, quizás alguno lo ha tomado porque lo damos en los casos más graves, en los casos que no responden a otros medicamentos, y funciona muy bien, pero no se pudo demostrar la eficacia en los ensayos. Y entonces no está aprobado. Pero como los médicos sabemos que funciona muy bien, somos muy insistentes, pues vamos a las direcciones del hospital y decimos a este paciente hay que darle el rituximab aunque no está aprobado. Entonces hacemos un mecanismo que llamamos tratamiento fuera de indicación. Tenemos que hacer muchos papeles, rellenar formularios y pedir entonces a los responsables de la dirección del hospital que permitan dar ese medicamento. Y no se pudo aprobar, no se pudo demostrar la eficacia porque los ensayos clínicos en su momento se hicieron mal. De hecho, fue uno de los primeros que se hicieron ensayos clínicos en el lupus y no sabíamos hacerlos bien. Nos salió mal y como lo hacía un laboratorio, pagaba el laboratorio dijo, uy, yo ya doy rituximab para otras enfermedades, que hay muchos más casos, ya no voy a investigar más, no voy a gastar más dinero en el lupus y ya está. Entonces, es un medicamento que está en el mercado porque se utiliza para otras enfermedades y nosotros, para tratar a los pacientes con lupus, pues tenemos que pedir permisos, pero sabemos que es un buen medicamento. Bueno, pues ahora, precisamente el mismo laboratorio que tiene el rituximab está investigando otra molécula también anti-CD20, pero digamos más modernizada, nosotros llamamos más humanizada, y en lugar de rituximab le llamamos ovinutuzumab. Cuanto más humanizado es más difícil de pronunciar, ovinutuzumab. Y entonces este ensayo yo creo que lo hemos diseñado bien y que va a salir positivo, ¿eh? Ya las primeras fases están saliendo positivas y espero que tengamos otro tratamiento biológico, que sería el tercero, prontito. Luego tenemos otra citocina, IL-12, IL-23, que es una que se llama ustekinumab, también difícil de pronunciar, que se utiliza en varias enfermedades autoinmunes, psoriasis, por ejemplo, esta enfermedad de la piel, o enfermedad inflamatoria intestinal, saben, el Crohn, la colitis ulcerosa, y que a veces hay pacientes, saben ustedes, que se tienen varias enfermedades autoinmunes al mismo tiempo. Pues tenemos algún paciente que tiene psoriasis y lupus, y toma ustekinumab para la psoriasis, pero vemos que también está controlándose el lupus. Entonces, estamos investigando a ver si puede ser útil también en el lupus. Justo acaba de salir la mala noticia, esta es una diapositiva que he tenido que añadir deprisa, que desgraciadamente ha salido el ensayo en fase 3, ha salido mal. Bueno, se ha tenido que interrumpir, de hecho no se ha podido terminar. Yo espero que podamos replantearlo, a ver qué es lo que ha pasado, porque yo creo que es una buena molécula también. Por lo tanto, bueno, pues tenemos diferentes tratamientos innovadores, biológicos, que van dirigidos frente a diferentes dianas del sistema inmunitario. Uno ya totalmente aprobado, belimumab, anifrolumab, pues aprobado a nivel europeo y ahora falta acabar de arreglar cómo se pagará en las diferentes comunidades autónomas y luego otros que están en camino. Entonces, eso es lo que esperamos en los próximos años. También justo acaba de salir otro, sobre todo lo han investigado en los países asiáticos, que es la voclosporina, que es un tratamiento que va un poquito diferente, es parecido a otro que a lo mejor han oído hablar ustedes, que es el tacrolimus o la ciclosporina, son de la familia de los anticalcineurínicos. También está aprobado a nivel europeo, pero todavía no está aprobado a nivel nacional. Luego están los CAR-T. Esto es lo que ha salido ahora, habrán visto hace 15 días o 3 semanas las noticias, telediario, los periódicos y la interpretación del periodista
Ya el tratamiento que cura el lupus. Y no era, en el artículo lo dice muy claramente, no dice curación, dice remisión. ¿Recuerdan la palabra que comenté al principio? Es el objetivo, tratamiento por objetivo, strict to target, remisión. Bueno, pues este tratamiento consigue remisión. Es un objetivo, pero no es curación. Solamente tenemos muy poquita experiencia en lupus. Este es un tratamiento muy sofisticado, muy complejo, muy caro, muy complicado, que ha sido una maravilla en leucemias y linfomas. Nosotros en nuestro hospital tenemos la Fundación Carreras para el tratamiento de las leucemias y los linfomas, y tenemos el equipo de inmunología, que es el top. Han sido uno de los que han sido los descubridores de esta terapia, y hacen maravillas. Leucemias ya absolutamente desahuciadas porque habían fallado todas las líneas de quimioterapia, se consiguen rescatar con este tratamiento, y desde hacía tiempo pues estamos viendo a ver si podemos esto también aplicarlo en el campo de las enfermedades autoinmunes. Estos alemanes se nos han adelantado, entre otras cosas porque tienen más dinero, porque esto cuesta mucho. Aquí hacemos muy sofisticado. Aquí utilizamos el propio sistema inmunitario del paciente enfermo para controlar la enfermedad. Extraemos de la sangre los linfocitos T, ¿se acuerdan? T. Esos linfocitos T los sacamos en el laboratorio, el equipo de inmunología del doctor Manuel Joan les hace una especie de terapias génicas y hace que sean capaces de reconocer linfocitos B, productores de anticuerpos malos. Entonces, después de hacer la terapia, después de hacer esas transformaciones en el laboratorio, volvemos a infundir esos linfocitos B modificados en el laboratorio en el propio paciente. Entonces, esos linfocitos T dentro de la sangre van corriendo detrás de los linfocitos B, los buscan, es como el juego del pilla-pilla o del escondite, ¿no? Y van detrás de los linfocitos B, allá donde están escondidos, y se los intentan cargar todos y matarlos y hacer que no produzcan anticuerpos, ¿no? Esto, grosso modo, de forma simplificada, es lo que se hace con esta terapia, que está funcionando muy bien en estas enfermedades hematológicas graves, y que 5 pacientes alemanes con lupus les ha funcionado. Bueno, esto es de momento muy esperanzador, pero es solo el inicio. Esto requerirá mucha investigación, necesitará mucho dinero para investigarse, y tenemos esperanzas, ¿eh? Podemos quizás pues tratar mejor el lupus dentro de unos años gracias a terapias innovadoras como esta de tan reciente introducción. Ya pues para terminar, remarcar que todo esto lo conseguimos gracias a la investigación. Es fundamental seguir invirtiendo para investigar más y conocer mejor esta enfermedad para poder obtener mejores medicamentos. Ahora tenemos un gran proyecto europeo en el cual se produce la colaboración entre las instituciones académicas, universitarias de investigación y empresas farmacéuticas. Esto muchas veces es muy difícil. Pues ahora lo hemos conseguido gracias a un proyecto de la Unión Europea que se llama IMI, Innovative Medicines Initiative, y hemos conseguido para las enfermedades autoinmunes un proyecto que llamamos 3TR, 40 millones de euros, con lo cual estamos trabajando 69 centros de investigación de hospitales y de universidades europeas y 10 laboratorios farmacéuticos, de estos grandes laboratorios farmacéuticos que luego pues producen estos medicamentos que hemos dicho. Estamos trabajando juntos para intentar pues conocer mejor varias enfermedades, y una de esas enfermedades es el lupus. El lupus está en primera línea de esa investigación. Y esto era lo que les quería comentar. Tenemos medicamentos innovadores y tenemos sobre todo la esperanza de mejorar el tratamiento en los próximos años. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias.
Tenemos el turno de preguntas. Doctor, buenas tardes. Antes nos ha dicho que la artritis reumatoide comparte características con el lupus. Esta tarde ha habido varias personas que me han dicho que de familiares con artritis reumatoide han debutado con lupus. ¿Es un tanto por ciento importante esto? ¿Y cuál es la diferencia clara entre las dos? Bueno, ¿Y si es posible al revés, de lupus a la artritis reumatoide? Todas ellas, ambas, son enfermedades autoinmunes. Hay más de 100 enfermedades autoinmunes. Hace unos años escribimos lo que llamamos la enciclopedia de las enfermedades autoinmunes y había 103 enfermedades autoinmunes. Enfermedades autoinmunes son todas aquellas en las cuales el propio sistema inmunitario, las defensas, atacan al propio cuerpo. Y entonces, dependiendo de a qué parte del cuerpo le atacan y cómo le atacan, los médicos le ponemos un nombre u otro. Y entonces, cuando atacan de una forma las articulaciones, le llamamos artritis reumatoide. Cuando atacan de otra forma y además a la piel y a los riñones y salen los anticuerpos, le llamamos lupus. Cuando atacan, pues no sé, al intestino, le llamamos enfermedad inflamatoria intestinal. Por lo tanto, no es nada más que la alteración del sistema inmunitario que ataca de formas diferentes. Por lo tanto, hay mucha relación entre ellas y es además muy frecuente que no solo ataque de una forma, sino de otra. Es decir, que haya varias enfermedades autoinmunes. Casi la excepción cuando se estudia bien a los pacientes es que solo tengan una enfermedad. Paciente que solo tiene lupus es raro. La mayoría tienen lupus más Sjögren, lupus más síndrome antifosfolipídico, lupus más artritis reumatoide, lupus y tiroiditis autoinmune, lupus y psoriasis, como comentaba. Por lo tanto, es relativamente frecuente porque todas ellas traducen esta alteración del sistema inmunitario. Además, sabemos que esto tiene una cierta agregación familiar, que decimos que hay familias que tienen una cierta predisposición a tener su sistema inmunitario más locuelo. Entonces, a lo mejor una persona, pues un miembro de la familia tiene lupus, la hermana tiene la artritis reumatoide, la prima tiene la tiroiditis autoinmune, la nieta tiene una enfermedad que todavía no se sabe lo que es, pero que parece autoinmune. Por tanto, es relativamente frecuente que haya esta relación entre ellas. Y cuando hay varias enfermedades en una misma persona, pues bueno, pues aparece primero una y luego aparece otra. Entonces, a veces, si es lupus y artritis reumatoide, pues a veces aparece primero el lupus y luego aparece artritis reumatoide, o al revés. O a veces, a lo mejor aparecen las dos, pero no están del todo claras y el médico a lo mejor dice, bueno, pues puede tener una artritis reumatoide. Y luego, pues después de verlo más claro y de hacer más pruebas, a lo mejor han pasado ya 1 año, 2 años o 5 años, ¿no? También tiene un lupus. A lo mejor tenía ya todo junto al principio. Por lo tanto, eso puede pasar de todo. Que primero se vea una, luego la otra, que estén las dos juntas. Esto puede pasar. Porque esto es eso, el sistema inmunitario, esas diapositivas que presentaba con los linfocitos B y T, todo aquello, que está como locuelo. Vale. Y otra pregunta. Me preguntan, ¿puede darse la 4ª vacuna de COVID con la gripe conjuntamente sin ningún problema? Sí, y es lo habitual. Ahora, seguramente, pero esto es más de los epidemiólogos y los preventivistas, epidemiólogos clínicos y preventivistas, se procederá de forma sistemática cada año, en el otoño, a vacunar, pues igual que antes se vacunaba de la gripe, ahora será gripe más COVID y seguramente con las mutaciones o las variantes propias de cada año. Cada año la gripe se vacuna con unas variantes, unas mutaciones específicas, ahora se hará lo mismo de gripe y de COVID. Y se puede hacer, pues al mismo tiempo, un pinchazo en cada brazo, los más valientes, y los que no, pues primero uno y luego el otro. Pero esto ya un poco es a gusto de cada cual y tampoco da molestias. Yo me vacuné antes de ayer de la COVID y hasta esta madrugada estaba con un trancazo y con fiebre, pero esto se pasa y ya está. Esto no. Y luego tienes las defensas fuertes para evitar sufrir la COVID. Doctor, buenas tardes.
Mi pregunta es, ¿qué tanto por ciento ataca el lupus a los músculos? Bueno, pues ataca como puede atacar a cualquier otra parte del cuerpo, ¿eh? Puede atacar con una inflamación, lo que llamamos una miositis, pero es poco frecuente, ¿eh? No es de las manifestaciones más frecuentes, normalmente un 10 o un 15%. O puede atacar con dolores, pero no inflamatorios, lo que llamamos mialgias, parecidas a la fibromialgia. Y todo esto sí que es más frecuente, ¿eh? Los dolores, estos musculares, estos trancazos sin inflamación, pues esto ya puede aparecer en 30, 40 o más % de los pacientes. Por lo menos a mí me duelen los músculos todos los días. ¿Es Sí, normal? Sí, bueno, es lo que le estoy diciendo, que estos dolores fibromiálgicos, miálgicos, no inflamatorios, es muy frecuente en el lupus. Lo que es importante es que su médico distinga bien y sepa si usted tiene de los dolores miálgicos o mioinflamatorios, miosíticos, porque si es una inflamación hay que tratar con tratamientos para la inflamación, con corticoides, con cortisona, con inmunodepresores, a lo mejor con rituximab o con belimumab. Si es una mialgia, no tiene utilidad el tratamiento con corticoides. Todo lo contrario, va a hacerle más daño. La mala noticia es que, pues, para las algias, para las mialgias, para las fatigas, para los cansancios, que no tienen la gravedad de las inflamaciones, pues tampoco tenemos los tratamientos más efectivos como para las inflamaciones, ¿no? Y entonces, pues, bueno, pues recomendamos, podemos dar algún analgésico, pero sobre todo, pues recomendamos medidas generales como la fisioterapia, la hidroterapia, los masajes, el ejercicio físico, la actividad, todas estas cosas ayudan a mejorar estos dolores, ¿eh? Pero desgraciadamente, pues no es ni de rituximab, ni de prednisona, ni eso no hay que darlo en estos casos de algias no inflamatorias. Claro, el diagnóstico diferenciar entre si hay una miositis inflamatoria o una mialgia no inflamatoria, eso lo tiene que hacer el médico conforme a, bueno, pues la historia clínica, las características de las manifestaciones, los resultados de los análisis o a veces otras pruebas complementarias. Para el paciente muchas veces es lo mismo, me duelen los músculos, ¿no? Porque hay matices, ¿eh? Esto ya los vemos los médicos, un poco cómo es aquel dolor, si es inflamatorio o no lo es, pero para el paciente pues es dolor, ¿no? Hola, sí. Todos los medicamentos biológicos tienen como un sufijo coincidente. ¿Cuál es la razón de esa curiosidad? ¿Es el procedimiento de fabricación? ¿Es Lo del MAP. lo del MAP? Bueno, el MAP y antes, porque unos IMAP, UMAP, es debido a cómo están constituidos. Eso se hace con una especie de ingeniería biológica y depende de cómo se han hecho, se les pone, es un consenso ya internacional, no se lo inventa. Bueno, el principio de la palabra sí que se la inventan, pero la finalización de la palabra es un consenso según la forma en la cual están hechos. Un poquito más complejo de lo que podíamos pensar, ¿eh? No es solamente pues una mente lúcida que se le ocurre poner el nombre más difícil, Ovinutuzumab, ¿no? No, oí una vez, no sé si, pero no recuerdo bien el dato, que tenía algo que ver con ratones, o me confundo. Bueno, a ver, en las fases, en la investigación inicial de estos medicamentos, se utilizaban anticuerpos monoclonales con un componente murino, con un componente procedente del ratón. Por ejemplo, el rituximab más originario, pues tenía ese componente murino. Y ahora les decía, ahora tenemos uno más humanizado. Ese ya no utiliza estos materiales, digamos, monoclonales murinos.
Término humanizado quiere decir que tiene más parte de humano. Y ahí pues utilizan una U antes del MAP. MAP es monoclonal antibodies. Y la U antes del MAP pues viene de humanizado. Todo esto ya son terminologías de los farmacólogos, ¿eh? Yo tampoco entro demasiado en ellos. Hola. Así me oís. Sobre los tratamientos nuevos de los que ha hablado, sobre todo el belimumab, que es el que, bueno, por lo menos aquí en Valdecilla es el que más hay. Le he querido Pero entender... es el único oficial. Oficial, todavía. eso es. Le he querido entender como que se utiliza en casos de lupus activo. O el lupus que no aceptan los tratamientos convencionales. Sí, sí. Cuando el lupus está en remisión, se aconseja un tratamiento tradicional como puede ser el Dolquine, o convendría cambiar al belimumab en este caso. Bueno, pues esto es importante también conocerlo. El Dolquine, la hidroxicloroquina, es el tratamiento de base para el lupus. Si hay algún tratamiento para el lupus, ese es la hidroxicloroquina. Lo demás todo depende de si hay nefropatía o de si hay artritis o de lo que hay. Decimos general es la hidroxicloroquina, que lo que hace es una inmunomodulación, hace de forma global que aquel sistema inmunitario no esté tan loco. Y además sabemos que es muy seguro, o tiene muy poquitos efectos secundarios en comparación con otros medicamentos, que es muy baratito, por lo tanto no tendremos problemas con los gestores. Entonces ese es el tratamiento que tenemos que dar. Haga sol o llueva, haya actividad renal, articular o no haya nada y esté todo tranquilo. Incluso cuando no hay nada, o sea, lo importante es también que cuando está inactivo, seguirlo tomando, porque eso sabemos que evita un rebrote. A veces, pues algún paciente lo deja de tomar, porque dice, ya estoy cansado, estoy bien, o me duele el estómago porque produce esto. Cuando duele el estómago, pues a veces damos protectores gástricos o se toma con la comida y a veces esas molestias se pasan al cabo de pocos días. Es un tratamiento que hay que tomar. Y aquel que muchas veces lo deja de tomar, un mes después, análisis, proteinuria en la orina, nefropatía lúpica. Y es que esa hidroxicloroquina, ese Dolquine, que parecía que no hacía nada, le estaba protegiendo de desarrollar una nefropatía. Por lo tanto, es un tratamiento de fondo. Los otros tratamientos los damos dependiendo de las manifestaciones. Y hemos dicho, el belimumab lo utilizamos en casos moderados y graves, refractarios a los otros tratamientos. Entonces lo damos y lo damos también a largo plazo. Es decir, no solo lo damos 3 meses o 6 meses hasta que se encuentra la persona mejor y luego lo dejamos de dar. No, ese también hay que darlo porque ese es un medicamento que ahora estamos demostrando que es modificador de la enfermedad. ¿Recuerdan lo que les comentamos? Tenemos que tener medicamentos modificadores de la enfermedad. Pues el belimumab es un medicamento modificador de la enfermedad. Por lo tanto, lo damos con muchos años. Claro, no hace tantos años que lo tenemos, pero ya tenemos pacientes pues, que llevan 5 o 6 años con el tratamiento. A veces, las cosas no son tan bonitas, con los años dejan de hacer efecto. Entonces, pues si no hace efecto, pues lo dejamos de dar y a esperar otro, y a ver si sale el anifrolumab y tenemos otro. ¿Y sería conveniente combinarlos? Combinar belimumab y anifrolumab. Y el Dolquine ¿No? y Sí, el sí, el belimumab. Dolquine siempre. Dolquine Sí, siempre. partimos del Dolquine. Siempre y el Dolquine. añadirle, aunque Siempre. no tengas unas Y patologías, entonces añadimos los otros medicamentos según necesidades. según las necesidades. Sí. Pero el Dolquine siempre. Sí, eso sí lo tengo claro. Vale, gracias. Vamos a ver si podemos esto. Nos van a echar. Sí, nos van a echar. No, bueno, agradecer muchísimo su presencia y felicitarle por la habilidad que un gran científico investigador nos pueda contar las cosas con un lenguaje tan sencillo para nosotros y que podamos entenderlo. Así que creo que por parte de todo el público nuestras mayores gracias por ese lenguaje tan
tan fácil para nosotros, no para los enfermos. Sandra, una aplauso. Gracias.